Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias siempre a la Red de Comunicación Regional, un programa que intenta informar, formar la opinión de nuestro país, de las regiones de nuestro país, de provincias, localidades, que muchas veces reciben información efectivamente de sus provincias, de sus localidades, información local, pero no están enterados tanto del debate público, del debate nacional. Y la Red de Comunicación Regional lo que trata de hacer es llevar información de calidad a todo el Perú, información de calidad basada en evidencia, para que usted pueda estar realmente informado de lo que pasa en el país en términos políticos. Y ustedes ya saben que lo que tenemos en nuestro país en ese momento es, lamentablemente, una situación aún desordenada, caótica, un gobierno, un poder ejecutivo, vamos a ser muy específicos, en el Estado, en un Estado como el nuestro, el Estado peruano, queridos amigos y amigas, como ustedes saben, existe división de poderes. Hay tres poderes en el Estado. El poder judicial, el sistema judicial, el poder judicial que está dedicado, debe estar dedicado a impartir justamente justicia, ¿no? A defender el derecho de los ciudadanos a que no sean atacados, agredidos, a que nadie pueda vulnerar su vida, su libertad, su propiedad privada, ¿no? Un país en el cual existe seguridad es un país en el cual el sistema de justicia funciona bien. Es el Poder Judicial. En segundo lugar está el Poder Legislativo, que el Poder Legislativo, como bien lo dijera la congresista María del Carmen Alba, es el poder más importante del Estado, porque es el poder que representa al pueblo. El Poder Legislativo es el que está conformado por el Congreso de la República. Un Congreso que, como ustedes saben, es plural, es caótico, no necesariamente está siempre alineado, justamente porque lo que hace es representar a todos los pobladores, a todos los ciudadanos peruanos. Y en tercer lugar, y repito, en tercer lugar, no en primer lugar, no en segundo lugar, en tercer lugar está el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el gestor de la casa. Es el que organiza la casa, el que maneja la plata de los contribuyentes, la plata de los que pagamos impuestos. El Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar, de hacer que haya infraestructura, que haya obras, y ese gobierno, ese Poder Ejecutivo, no está solamente conformado por el presidente de la República, el gobierno nacional, está conformado por los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, por las municipalidades provinciales y por los distritos, por los gobiernos locales. El Poder Ejecutivo no es el más importante de los poderes, aunque realmente en la práctica el presidente sea el que acumula la mayor cantidad de poder y dinero, porque tiene a su cargo más de 1 millón de funcionarios, 190.000 millones de soles, o más al año, ¿no es cierto? El manejo de 19 ministerios que están dedicados justamente a hacer que esas cosas funcionen. Pero no nos confundamos. En un país democrático, en un país en el cual debería haber orden, estabilidad, para que ustedes, amigos y amigas, trabajen, para que sus hijos no los sean asaltados, abusados, secuestrados en la calle, en un país con seguridad, con paz, con desarrollo económico, lo que se necesita no es un paternalismo, un presidencialismo, un caudillismo. Lo que se necesita es un país donde los poderes del Estado funcionen bien. Y a eso le suma ya la Defensoría, la Contraloría, etc. Esta semana estamos dedicando la semana a hablar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque en un país democrático, justamente en donde los poderes están balanceados, el ciudadano es el centro de la realidad. El ciudadano debería estar en el centro de las políticas públicas. El ciudadano debería estar en el centro de lo que hacen nuestros políticos, nuestras autoridades. No el político, el ciudadano. Y la prensa es un gran mediador de los intereses de los ciudadanos. Y por eso hoy día vamos a conversar con una persona muy especial, con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al señor Carlos Meneses, que es director del diario El Pueblo de Arequipa, con quien vamos a conversar de la coyuntura, de la importancia
de la prensa, del periodismo, en esta etapa de nuestra historia. ¿Cómo está, señor Carlos? Muy buenos días. Active su micrófono. Ya. Permítame presentarme ante sus televidentes. Yo soy probablemente el periodista en servicio activo más longevo del Perú. Tengo 85 años cumplidos y tengo también 60 años de periodista. Bueno, he dirigido aquí 3 periódicos, la filial de Correo, un periódico que tuve el gusto de fundar y dirigir 15 años, que se llamó Arequipa al Día, y finalmente estoy terminando mi vida o mi oficio periodístico, porque yo no gusto de llamarla profesión, porque en realidad los periodistas tenemos una misión por cumplir cuando nacemos. Un poco se nace y otro poco se hace un periodista. Por ejemplo, la capacidad de observación, que es fundamental para un periodista, no se puede enseñar, se tiene que nacer con esta dote. Y mi madre era muy observadora, y de ahí deriva que yo resultara siendo periodista y no, como mi padre quería, abogado. Muy bien. Quiero referirme a una etapa de mi vida que fue muy dura por defender la libertad. Cuando todavía era mozalbete, me estaba iniciando con una columna de radio y cine en el Diario del Pueblo, justamente. Ocurrió el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Y de pronto me vi obligado, como presidente del Centro Federado de Periodistas de Arequipa, a salir a las calles sin ser todavía ciudadano, porque en ese tiempo lo éramos a los 21 y no a los 18 de ahora, con la boca tapada con un trapo negro, en protesta por la deportación de Manuel de Ornelas, que era director de Expreso, y la deportación también del propietario de ese medio, Manuel Ulloa. Fue el primer encontronazo por defensa de la libertad. Yo quisiera permitirme decir qué considero con respecto a la libertad de expresión. Yo estimo que la libertad de expresión es la prioridad 1 en todas las libertades que el hombre tiene. Porque no solamente es la facultad de expresarse, sino también de buscar verdades. Porque la contrastación es el origen del encuentro con la verdad. Y entonces, cuando se restringe esta libertad, todos vivimos engañados. Y eso ocurrió cuando en el año 70 asumo la dirección de Correo, y entonces traslado la dirección del periódico a las oficinas de redacción, que quedaban antes independientes. ¿Por qué? Porque cuando un director toma decisiones, tiene la obligación de consultar el destino de todos los que trabajan con él. Porque si estamos amenazados, por ejemplo, por una censura o una clausura, uno no se puede jugar por sí el destino de los demás redactores,
que son seres todos pensantes, a diferencia de otras profesiones. Entonces, empezaron 4 años de dificultades con el comando militar, porque era problemas todos los días, con cordiales invitaciones a la Comandancia General del Ejército, de donde se sabía cuándo entrar, pero no si se podía salir después de terminado el diálogo con el jefe correspondiente. Entonces, ocurrieron cosas que marcaron mi vida, porque la pelea fue muy dura. Mi periódico no era un periódico comunista, era un periódico de derecha, pero protesté muy enérgicamente cuando fuerzas militares allanaron el local de la Universidad Nacional de San Agustín, violentaron la cabina de transmisión de Radio Universidad, volaron la antena para que no pudiera seguir transmitiendo, y al día siguiente yo publiqué un editorial en primera página furibundo defendiendo el derecho que a la libre expresión tenían todos los hombres del Perú, incluyendo a los comunistas. Y eso me trajo serias dificultades. Rompimos pajitas con las Fuerzas Armadas. Yo nunca asistí a un acto militar, ni como invitado, ni como ponente, ni como nada. Estábamos totalmente encontrados. A pesar de eso, yo también debo decir que una vez lograron quebrantar mi decisión de no juntarme siquiera con quienes en mi criterio estaban atentando contra libertades públicas. Don Carlos, una pregunta, porque la experiencia que nos cuenta es muy importante para que la gente entienda, que esta situación del año 68, 70, 72, el gobierno de Velasco, e incluso también, ojo, con Odría también pasó algo parecido, la prensa también fue perseguida. Así es. En la época de Odría. Y en general, la prensa es la que paga las consecuencias de la libertad, justamente, porque es una de las principales defensoras de la libertad. Pero una cosa fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en donde las Fuerzas Armadas como institución asumieron, digamos, un rol político y de gestión del país. Y otra cosa es que esta vez tengamos un grupo antisistema, es decir, un grupo que no es institucional, sino que está compuesto de varias bandas, de varias mafias. Eso es así, ¿no? Son pequeños grupos que se han juntado como facciones radicales, y estas no son instituciones. Lamentablemente nuestro pueblo es muy ingenuo a veces, muy querendón, muy cariñoso, se identifica mucho con la imagen, y han pensado, pues qué bueno este tipo Castillo, es un buen hombre, es una buena persona, seguro tiene buenas intenciones, habrán dicho muchísimos peruanos, pero esto no es lo mismo. Acá estamos frente a una realidad distinta. ¿Qué piensa usted de esta concreta amenaza a la libertad de expresión, a las libertades económicas, a las libertades en general que estamos viviendo en estos casi 2 meses y medio de gobierno del señor Castillo y de Perú Libre? Tú lo has dicho. Yo creo que la mayoría de los peruanos que votamos por el señor Castillo, yo he ido a votar por él. A pesar de que tengo 85 años y no he estado obligado de votar, también he deseado siempre que muchas de las cosas que hay en el Perú deben cambiar. Y creí que esta era una oportunidad de cambio. Pero lo que estamos viendo como una realidad tangible y negativa
es que lejos de encontrar un porvenir en una gestión que hasta intenta cambiar el modelo económico, lo que está ocurriendo es al revés. Los más pobres son ahora todavía más pobres que antes. Y que no hay un diálogo, un entendimiento mínimo para que podamos revertir una situación que se ha tornado caótica. Yo me explico ahora que no estaban maduras las frutas que escogimos y que se han podrido antes del tiempo. Y entonces necesitamos recuperar, en base a las libertades y a la búsqueda de verdades mediante diálogos constructivos, e incorporar a la vida nacional lo que falta. ¿Qué cosa es la institucionalidad? Las universidades y los colegios profesionales debieran estar jugando un papel muy importante en este momento, porque son ellos, los técnicos, los que tienen que indicarnos cuál es la mejor senda en base a las experiencias que en otros países ya se han logrado y han sido exitosas. De otra manera, vamos a seguir retrocediendo en lugar de avanzar. Y por esto es absolutamente necesario que estas instituciones, que resultan en todos los casos privadas, puedan aportar al gran cambio social que necesitamos. Yo te digo a ti que eres un periodista joven, que los viejos estamos viendo con pena lo que ocurre. Desearíamos que el Perú se ponga a marchar hacia adelante sin parar. Y en esta tierra mía, donde han habido tantos terremotos, he sido testigo de cómo sobre las ruinas de una ciudad caída después de un sismo, hemos sido capaces de levantarnos y ser mejores que antes del terremoto. Entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Cuando toda la vida hemos trabajado con empeño singular para avanzar en la agricultura, en la búsqueda de la justicia, en el saneamiento y, en fin, en el proceso de desarrollo. Lo que está faltando es que tengamos un mínimo de acuerdo, un mínimo, y un concurso de los que saben. Los ingenieros, los arquitectos, los economistas, esos son los hombres que deben actuar hoy día, no los políticos de calle, los gritoncitos. No, el tiempo de los gritoncitos ya pasó. De acuerdo. Ahora, señor Meneses, totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué debe hacer la ciudadanía en este momento? ¿Qué debe hacer la prensa? Porque evidentemente no ha sido la intención de este gobierno en los últimos 100 días, como usted bien dice, de madurar su propuesta a través de un respaldo técnico, de una mente abierta, porque finalmente hay derechas, hay izquierdas, hay gente de derecha y gente de izquierda que puede llegar a confluir en muchos elementos. Aquí no hay nada ideológico. Querer que mis hijos salgan a la calle y no sean secuestrados no tiene ideología. Querer que mi trabajo sea fácil, que mi empresa abra rápido, que mi bodega funcione sin que la municipalidad me la cierre. Querer que el sistema de justicia funcione bien para que no me ataquen, me agredan y yo sea vulnerable. Todo eso no tiene ideología, son simplemente servicios que el Estado debe dar. Pero esto no ha ocurrido en más de 60 días. ¿Cuál es el rol a partir de ahora de la ciudadanía y de la prensa con respecto a este gobierno?
Yo creo que los peruanos vimos una luz de esperanza en el gobierno transitorio y de emergencia. Este grupo de hombres aparecieron como iluminados para conseguir por lo menos una forma efectiva de lucha contra la pandemia. Y solo entonces se pudo ver la posibilidad de la vacunación masiva y se comenzó a practicar esta vacunación masiva. Pero a eso no se ha agregado nada en absoluto. Por ejemplo, en la parte educativa, ¿no? Donde se ha llegado pues a lamentar el incremento de la anemia en lugar de su disminución marcada y la evidencia de que los sectores sociales han sido descuidados. No puede ser que en el lapso de solo meses y pocos meses tengamos que estar pagando hoy día por los panes que comemos, en lugar de 6 por un sol, 3 por un sol. El que sube el pan es un crimen, porque estamos condenando al hambre a todo un pueblo y generalmente a quienes menos tienen. Entonces, ¿qué es oportuno de hacer? Primero, el razonamiento debe estar por encima de cualquier consideración ideológica. Lo que es malo y se acabó. Y simplemente hay que combatir lo que es malo. Y si ellos son malos, pues tendrán que cambiar o mejor que se vayan. Porque lo siguiente que va a venir, con toda seguridad, es nuevo atentado contra la prensa libre. Ya se observan ciertas tendencias, ciertas creencias de que silenciando se tapa el sol. No es así. Al contrario, el sol, con su resplandor total, que quiere decir una variedad de opiniones alrededor de los problemas nacionales, brilla más. Y ese es el destino que queremos, que brille más y que sean mejores los que nos gobiernen. Quieren cambiar las cosas, que las cambien, pero que lo hagan bien, por favor. Que permitan que los que saben les digan cuál es el camino y no se metan por cualquier senda a sabiendas de que solo se van a manchar la ropa de polvo y no van a ver la luz al final del túnel. De acuerdo. Bueno, y en ese rol de vigilar, de evaluar, de pensar, es donde justamente entra definitivamente la misión, el propósito del periodismo en la prensa. Muchas gracias, señor José Carlos Meneses, por estar con nosotros. La verdad que es un gusto conversar con usted. El gusto ha sido mío realmente y aprovecho de la oportunidad para saludar a tus televidentes y también de desear que el periodismo digital y que las redes sociales sigan participando activamente en un momento en que por la evolución de los tiempos la prensa escrita ha bajado su circulación. Nosotros somos muy conscientes de esta realidad y también de la necesidad de hacer cambios para ponernos al costado de la prensa escrita con las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido el señor Carlos Meneses, director del diario El Pueblo de Arequipa.
un periodista además con una experiencia muy amplia y ha vivido muchas etapas de la historia del Perú y tiene mucho que decirnos, ha tenido mucho que decirnos. Y yo creo que yo me quedo con 3 ideas antes de cerrar el programa. La primera es la libertad de expresión, la libertad de prensa, es la primera quizás de las libertades que uno tiene en vida y que tiene que defender con todo su ser porque ahí está el núcleo de la democracia. Lo segundo es el razonamiento crítico. Los peruanos tenemos que aprender a pensar, a razonar, a tener información para poder participar en política, definitivamente, ¿no? Y lo tercero, claro, la institucionalidad. No caudillismo, no personalismo, ya no más populismo, no le creamos a estos políticos que nos vienen a decir que van a ser nuestros papás, nuestros salvadores. Eso ya no funciona, amigos y amigas. Hay que entenderlo y hay que metérnoslo en la cabeza con sangre, porque si no vamos a tener un país lamentablemente mediocre, inestable, vulnerable, muchos años más, y creo que ninguno de nosotros quiere eso ni para nosotros, ni para las generaciones que vienen. Muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo Entrevistas. Soy José Ignacio Beteta, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.